tratando de hacer un panorama general en el tema de maíz transgénico en México. Nosotros sabemos que el señor relator, del cual realmente agradecemos su trabajo y su preocupación en muchos temas, sabemos que usted conoce muy bien el tema de los transgénicos. Sin embargo, le queremos volver a enfatizar algunos puntos. Los transgénicos son una semilla corporativa que está en manos de 6 corporaciones y es el monopolio industrial más grande de la historia. Solo existe otro monopolio igualmente grande que es Microsoft. Pero en el caso de las semillas y Monsanto, que tiene más del 80% de la industria, significa el mayor monopolio de la historia de la industria en un rubro básico, que es la alimentación, porque nadie puede vivir sin comer. Digamos, podríamos vivir sin Microsoft, pero no podemos vivir sin semillas. Entonces, esto es una característica de los transgénicos en general. Ya existen, además, muchas otras evidencias de que los transgénicos producen menos o producen igual que las semillas híbridas, que además usan más agroquímicos. Eso es sobre estudios estadísticos en Estados Unidos. Le podemos alcanzar toda la documentación. También existen claras evidencias, tal como lo señalaba ahora la compañera, de que junto con los transgénicos viene el tema de la contaminación. Y el tema de la contaminación no es lo mismo que con los híbridos, porque los híbridos no están patentados y además no tienen material externo que no es vegetal, ¿verdad? Entonces, con la contaminación transgénica, que es inherente a los transgénicos, también se ha instituido algo completamente nuevo en la historia de la alimentación, que es que las víctimas son tratadas como delincuentes. Porque si los campesinos se contaminan, pueden ser demandados por la empresa. Entonces, la contaminación con híbridos ya existía, pero no tenían a su favor la ley. ¿Okay? Bueno, entonces esto, además también existen ya varios documentos de los problemas de la salud de los transgénicos, y no los vamos a poner aquí, pero por ejemplo ya hay asociaciones médicas que han señalado la necesidad de estudios epidemiológicos. Todo esto está, o sea, digamos, hay documentos. Sin embargo, en México todo esto es igual, pero hay otros temas que son más graves. El primero es que México es el centro de origen del maíz. Eso no es un problema mexicano en forma ninguna, porque es el centro de origen de un cultivo que es uno de los 4 cultivos principales de la alimentación mundial. Entonces no estamos solo hablando de esto. Sin embargo, sí tiene impactos mucho más fuertes que se contamine transgénicamente en México. El primero de ellos, empezamos a oír algo aquí con la presentación de Josefina. El maíz aquí no es solamente un grano. El maíz es, sí, un alimento, además es cultura, es arte, es religión, es historia, es pasado, es presente y es futuro. Aquí en México, el maíz, y en todas partes, es un entramado de relaciones. Entonces, cuando se está contaminando el maíz y se lo entrega a las transnacionales, estamos hablando también de la economía y de las culturas de la mayoría de los habitantes en México y sobre todo los que han creado el maíz. Además, el maíz en México es producido 85% por agricultores campesinos, o sea, solamente un 5% está pidiendo maíz transgénico, pero sería el resto que va a ser afectado y contaminado. Además de eso, el maíz es un alimento en México básico de la alimentación humana. Eso no sucede en ningún otro país. Aquí el maíz es un alimento fundamental y por lo tanto los efectos que tenga sobre la salud de la gente no se han evaluado en ninguna otra parte del mundo.
porque solamente aquí se consume cotidianamente y en la cantidad que se consume. Entonces no existe en otra parte. También el maíz en México está enclavado en una cultura diversa, pero también en una naturaleza diversa. Por ejemplo, el maíz resistente a insectos, dicen en Estados Unidos las empresas que no importa porque no va a afectar, por ejemplo, a otras mariposas, solo a las que son plaga del maíz. Sin embargo, los estudios se hacen sobre regiones en donde hay 80 tipos de mariposas. En México hay 2000 tipos de mariposas. Lo que quiero decir es que nada de los estudios que se hayan hecho en otro lugar aplican en este, ni los de salud, ni los de la biodiversidad, ni los económicos. También quiero decir que en México no solamente el 85% de los productores de maíz son pequeños, son campesinos, son familiares. Además, son los que han creado el maíz, porque aquí... Entonces, esto significa que estamos hablando de 10.000 años de historia contra el último sexenio de un gobierno que en 6 años decidir por millones de campesinos de uno de los granos básicos de la alimentación mundial durante 10.000 años. Entonces, es demasiada desproporción. Ahora, ¿qué ha pasado en México desde este tema? Desde 1999, en México, la Comisión de Bioseguridad oficial del gobierno llamó a una moratoria. En México, por ser México, justamente tener todas estas condiciones, hay una especialista que no existe en ningún otro lugar. México tiene muchos maizólogos. Son biólogos, son agrónomos especializados en maíz. Solamente los hay en México. Son científicos con décadas de trabajo y de estudios. Los maizólogos en México han escrito cartas al gobierno y a bioseguridad, etcétera, para reclamar que no se pueda abrir al cultivo transgénico, porque la afectación del maíz en México tendría un impacto como el reservorio genético de todo el globo, no solamente de México. Básicamente, nada más para no usar demasiado tiempo, quiero decir que estas escenas de contaminación se han venido comprobando en México por organizaciones del Estado, autoridades, científicos, campesinos y ambientalistas. Cada año se encuentra contaminación. Depende de la importación de maíz, depende de los programas del gobierno y con la apertura a que se siembre maíz, sea experimental o en siembra pilota, esto va a aumentar exponencialmente. Todo el proceso de liberación del maíz en México es básicamente ilegal, incluso dentro de la propia legalidad del gobierno. Esto ha sido demostrado por numerosas demandas legales de diferentes organizaciones que han mostrado la ilegalidad, incluso la inconstitucionalidad. Dentro de la propia ley de bioseguridad existe un régimen especial de protección al maíz que ha sido cambiado y violado. Por lo tanto, ni siquiera dentro de esa legalidad es legítimo en México liberar maíz. Quisiéramos nombrar que además de todos estos elementos que hacen que sea distinto, la Red en Defensa del Maíz envió en 2009 una carta a la FAO y al Convenio de Diversidad Biológica reclamando a estos organismos de Naciones Unidas que México es centro de origen del maíz y que no puede quedarse solamente aquí como tema. El Convenio de Diversidad Biológica nunca nos contestó y la FAO nos contestó que era un problema nacional, lo cual para nosotros es realmente insultante, porque nosotros escribimos a la FAO porque es un problema global. El centro de origen del maíz no es el centro de origen del maíz de México, es el centro de origen del planeta. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a usted? Que gracias a su atención, por favor, nos ayude a difundir esto, incluso a interpelar a Naciones Unidas, incluso a la propia FAO y al Convenio de Diversidad Biológica, pero sobre todo a entender de que aquí están los que han creado el maíz y siguen estando, no es un hecho antropológico. Los pueblos que crearon el maíz están vivos
y son la mayoría de la gente que sigue produciendo el maíz en México, que es un elemento esencial para enfrentar la crisis alimentaria en México y en cualquier otro lado, y también la crisis climática. Y todo esto se está poniendo en juego por algunos funcionarios gubernamentales que actúan sin el apoyo de la legalidad en favor, básicamente, de 3 empresas transnacionales. Y no hay ninguna relación entre las dos cosas. Gracias.